En fin, bueno, esta es la presentación. Como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en detalles. Lo más importante es que llevo mucho tiempo con Python. Soy core developer. Por favor. Por favor. Es que me prometieron que había, pero no hay. 5 euros. A ver. Y sí que hay micro, ¿no? Se me oye. Bueno. El puntero es... Bueno, no se ve muy... Bueno, ¿qué es el GIL? El core de Python no es reentrante, entonces si solo tienes un hilo no hay ningún problema, pero si tienes múltiples hilos no puedes permitir que varios hilos hagan operaciones dentro del intérprete, ¿ok? Porque se pegan entre ellos, pillan estructuras de datos a medio modificar, etc. Entonces la solución más evidente, y eso lo ha implementado todo el mundo, es poner un bloqueo de forma que en un momento dado solo un hilo de todos los que pueda haber, que puede haber solo uno, pero si hubiera muchos, solo un hilo se está ejecutando dentro de Python, ¿ok? Esto se implementó, bueno, porque hace falta, bla, 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 bla. Esto se implementó, mi copia del repositorio de Python solo llega hasta la versión 098, que es de enero del 93, y ahí ya existía el bloqueo, ya existía el GIL, ¿vale? Leyendo por ahí he encontrado que se implementó en el 92, pero esa versión, ese código fuente yo no lo he visto nunca. Y de hecho la versión del 93, que es la 098, ya tiene básicamente lo mismo y funciona exactamente igual que funciona el Python 2.7, ¿ok? Con algunos matices. Quien haya hecho extensiones, módulos para Python, estará familiarizado con el allow thread y begin allow y end allow. Aquí no se llamaba así, aquí se llamaba grabar el estado, recuperar el estado, y esto es para otras cosas, ¿no? Y una cosa que hace en aquel momento es el bucle principal de ejecución de Python, que se dedica a leer opcodes, que son las instrucciones que tiene que ir las instrucciones del programa, ¿no?, que tiene que ir ejecutando. Es un bucle infinito que lee la siguiente operación, la realiza, vuelve al principio, lee la siguiente operación, la realiza, vuelve al principio, etcétera, ¿no? Entonces, en esta versión, cada 10 opcodes se comprueba, liberamos el GIL por si hay otro hilo que quiere acceder al intérprete, y si no hay nadie más lo volvemos a recuperar y seguimos ejecutándolo. Eso lo hace cada 10 instrucciones. Que lo haga cada 10 instrucciones es muy importante porque da igual la complejidad de las instrucciones. Es decir, hay instrucciones muy rápidas y instrucciones muy lentas, pero él solo cuenta 10 instrucciones nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, estas son las instrucciones internas de Python, tú esto no lo escribes, esto viene a ser, esto es lo que genera Python cuando haces esto. ¿Ok? Coger una variable, un objeto, sumarle 7 y buscarlo, indexarlo. Esto parece que esto podría ser un entero, esto puede ser un diccionario o una lista, pero en realidad no. Esto puede ser un objeto arbitrario que implementa el método add, no sabemos lo que hace, puede ser un vector, lo que sea. Y esto puede ser también un objeto arbitrario, esto puede ser un objeto que hace una llamada a una base de datos, ¿entiendes? Entonces estas operaciones, las dos primeras operaciones son muy rápidas, que es cargar objetos, cargar las variables, pero la operación, por ejemplo, simplemente la operación sumar, no tenemos ni idea de la complejidad que tiene. Porque hasta que se realiza la operación no sabemos qué es esto. Si es un entero, tarda una cosa, si es un número en coma flotante, tarda otra cosa, si es algo que no puedes sumar, te va a dar un error. ¿Ok? Entonces, estas operaciones no sabemos lo que va a tardar. Y el hecho de que el intérprete realice la comprobación del GIL cada 10 instrucciones, no tenemos ni idea de la latencia que vamos a tener, ¿no? Curiosamente, en aquel momento, estamos hablando del año 93, Linux era anecdótico, era un experimento de 4 frikis, literalmente, que es como del 91, ¿no?, la primera versión.
Solo funcionaba sobre Solaris y sobre Silicon Graphics, ¿no? El sistema Iris de Silicon Graphics. Pero ya tenía básicamente todo lo que va a tener Python 2.7, que es del 2.7, que es de 2010, me parece, ¿no? 2.7, 10 años más tarde. En la versión 1.1 de octubre del 94 ya se produce un renombrado de los macros y ya vemos cosas familiares, que son el begin allow threads y el end allow threads, ¿vale? Curiosamente, solo hay un módulo en todo el sistema que usa los nuevos macros, todo lo demás usa los antiguos. Y el bucle de cómo se gestiona el intérprete, cómo se gestiona la liberación del GIL, es muy sencilla, es esto. Esto está metido en el bucle infinito que va procesando opcodes, comprueba si existe el interpreter log, que luego explicaré después que puede no existir. Si existe, lo libera e inmediatamente después lo vuelve a coger. Inmediatamente después. Con suerte, si hay otro hilo que quiere el log, se ha quedado esperando en ese bloqueo y cuando lo libera, entra él. ¿Okay? Se van turnando. Pero realmente es súper sencillo. ¿Okay? Esto es una pequeña parte de código, evidentemente, de todo lo que está interpretando tu programa Python. ¿Okay? Me voy a saltar toda la historia de la evolución de diferentes versiones y me voy a ir a las dos versiones que nos interesan hoy en día, que es Python 2.7, para los que no pueden migrar, los pobres, ¿no? Por eso pongo ahí Legacy, Legacy. De hecho, hay un podcast que sigo que me mola mucho, que ya no le llaman Python 2.7, le llaman Legacy Python y Python. Y el Legacy es Legacy. No es Python 2 y Python 3, es Legacy Python y Python. Y yo, la verdad que me mola y voy a seguir la misma nomenclatura. Entonces, básicamente funciona exactamente igual que funcionaba en el 93, igual. Solo que, por defecto, si no haces nada, en vez de ser cada 10 opcodes, es cada 100, ¿vale? Y además es configurable, que este es el cambio más gordo en realidad, es configurable. Entonces, en determinadas aplicaciones puede ser interesante subir el tiempo de comprobación para que la sobrecarga sea menor, pero hay que tener en cuenta un detalle, que es que la función es esta, setCheckInterval, por supuesto hay un getCheckInterval, ¿vale? Para saber cuál es el valor actual, pero es un check, no es el GIL solamente, hacen más comprobaciones. Comprueba, por ejemplo, señales entre hilos, comprueba que le das control C. Entonces, si pones aquí 1.000.000, por aquello de que no se note que tengo GIL, pongo 1.000.000, pues te va a comprobar que le das control C cada 5 segundos. Entonces le das control C y no reacciona, en plan, no funciona, no, porque está haciendo la comprobación cada 1.000.000 de opcodes, por ejemplo, ¿no? si le dices que lo haga cada 1.000.000 de opcodes. En vez de soportar solo Solaris y Silicon Graphics, que hoy en día son sistemas, sobre todo Silicon Graphics, son sistemas vestigiales, ya lo soporta de todo, ¿no? Soporta de todo. Hay cosas muy raras, como BEOS, que ya es una cosa también anecdótica, y cada uno tiene su propia implementación, lo cual tiene su miga, porque como tú crees que funciona el GIL, en cada plataforma puede haber variaciones, ¿ok? He marcado en negrita el tema de Pthread. Los primeros son sistemas operativos y los últimos son librerías, porque por ejemplo en Linux no había soporte, cuando empezó todo esto, no había soporte de hilos en el propio kernel, entonces salieron un montón de librerías que implementaban su versión de los hilos, ¿no? Y son completamente diferentes, completamente incompatibles, etc. Son cosas históricas, hoy en día no tienen relevancia, pero claro, Python 2.7 es fruto de toda la evolución de 15 años o de 20 años, y ha ido acumulando un mogollón de cosas que hoy en día no tienen mucho sentido, pero aquí están. Y la verdad que cuando me he estado viendo la charla, yo me miré Solaris, que es la parte que a mí me interesa más, y la versión de Solaris y la versión de Linux no tiene nada que ver. ¿Eh? El tema de POSIX es importante porque hoy en día o eres Windows o eres POSIX, básicamente. Entonces hoy en día el que importaría sería implementar POSIX, ¿no? Exclusivamente. Luego hay unos detalles interesantes, como que hay determinados opcodes que no se pueden interrumpir. Aunque le des control C, no se interrumpen. Por ejemplo, el último opcode antes de un try finally. ¿Por qué? Por simplicidad de implementación, simplemente. ¿Okay? Si os fijáis en este código de aquí atrás, aquí hay esta comprobación, este if.
Esto es un puntero, esto es C, por cierto, por si no lo había dicho, esto es C. Esto es un puntero que puede ser null, que no existe. Este es el lock, el GIL, ¿ok? Cuando arrancas Python no hay GIL, no existe el GIL. Entonces, cuando en ese bucle infinito que va interpretando instrucciones, cuando llega a esta parte, si no existe el GIL, esto falla y te saltas todo este trozo. Entonces, cuando no tienes GIL, la sobrecarga de que puedas tenerlo es despreciable. Entonces, ¿cuándo surge el GIL? El GIL surge cuando se crea el primer hilo. ¿Ok? Entonces, si tú haces una aplicación Python normal y no usas threads, no hay GIL. Si usas threads, en el momento que se crea el primer thread, se crea el GIL. Entonces, hay una rutina que se llama init_thread, que si no hay un GIL, lo crea. Y a partir de ese momento, en ese bucle infinito que va interpretando instrucciones, pues ya se ejecuta esta parte. Un detalle que es muy interesante, que hay que tener en cuenta, es que una vez que usas hilos, se crea el GIL y no se destruye nunca. Es decir, si tú usas un hilo para hacer una llamada remota y ese hilo muere porque terminó su trabajo y ya no tienes hilos, da igual. El GIL ya existe y se va a usar. Simplemente se va a liberar, aquí abajo, se libera, cada 100 instrucciones, se libera e inmediatamente, como no hay nadie esperando, lo vuelve a capturar. ¿Okay? Esa operación en principio es ligera, pero es una operación que si no hubieras usado hilos nunca, no tendrías que hacer. Lo que pongo aquí, solo se crea el GIL si es necesario. Otro problema bastante importante es que cuando se libera el bloqueo, el GIL, y se vuelve a capturar, si hay competición, si hay varios hilos que intentan obtener el GIL, no está garantizado en qué orden se obtiene. Es decir, por ejemplo, el proceso que ahora mismo tiene el GIL lo suelta e inmediatamente después lo vuelve a capturar. Es factible y es frecuente que, aunque haya otros hilos intentando conseguir el GIL, vuelve a ganar otra vez el que lo tenía. Es decir, lo suelta y lo coge otra vez. Y cuando tienes multi-CPU, cuando tienes varias CPUs, es peor, ocurre mucho más. Cuando solo tienes una, no suele ser problemático, pero si tienes 4 cores, es muy normal que vuelva a ganar otra vez el que acaba de soltar el GIL. Y entonces puedes tener hilos que no progresan, o que progresan más lento de lo esperado. ¿Okay? Que es el tema de Starvation. ¿Qué más? Bueno, estas son cosas añadidos. Es que en la charla original explicaba cómo funcionaba el GIL original de la versión 0.9.3 y estas son cosas añadidas. Bueno, puedes mandar señales y excepciones a otros hilos, que en la versión del 0.93 no podías. Tienes datos privados de cada hilo. Y esto también es un tema importante, el GIL implementado en 2.7 es un lock del módulo thread y se comporta como un lock normal del módulo thread, lo cual funciona bien, pero tiene una sobrecarga que si lo hubieran hecho ad hoc, si hubieran hecho un bloqueo específico para el GIL, hubiera sido más ligero. Es decir, aquí tienes cosas como colas de espera, etcétera, que te lo hace el sistema operativo, ¿ok? Y que aquí estás pagando porque estás usando el bloqueo estándar de la librería thread. ¿Sí? Y luego hay problemas también, pues si tú tienes, por ejemplo, un proceso que solo tienes un hilo que tiene el GIL, ese proceso hace un fork. ¿Sabéis cómo funciona un fork en el mundo Unix? Un fork coge el proceso actual, hace una copia, tal cual. O sea, para el proceso, hace una copia toda la memoria, bla, bla, bla. No es verdad, pero a efectos prácticos es como si lo hiciera. Y luego le pasa la ejecución. Bueno, pues si tú tienes varios hilos en el proceso inicial, cuando haces el fork solo sobrevive uno. Los demás han muerto. Solo pasa uno al proceso nuevo. Entonces, si hay hilos que tenían pillado bloqueos, esos bloqueos no se liberan nunca, porque esos hilos han muerto, han desaparecido. ¿Okay? Entonces, uno de los principios básicos de la programación multiproceso en Python es mezclar hilos y procesos es buscarse la ruina, básicamente, ¿no? Y si haces un fork, haz un fork desde el hilo principal, desde el main thread, ¿okay? Para asegurarte de que no queda nada. De hecho, hay código. Bueno, lo sigo contando.
La siguiente transparencia, o una de las siguientes transparencias, es explicar cómo se implementa los bloqueos en módulos de Python. Entonces, expliqué hace un momento el begin allow y el end allow. Eso marca en el código C de las extensiones, marca qué partes del código requieren acceso a Python y qué partes no. Entonces, las partes que no requieren acceso a Python, podemos liberar el GIL para que otros hilos, si hay competencia, otros hilos tengan acceso. ¿Ok? ¿Qué más? Quedaos en el guión. Perdona, tengo que consultar porque... Entonces, en las transparencias iba repasando varios módulos, voy a decirlos de memoria, los módulos de criptografía, el módulo MD5, SHA-1, etc. Hay dos módulos MD5 en Python 2.7, hay dos. El hecho por los core developers y un módulo que aprovecha el OpenSSL. ¿Okay? El hecho por los core developers no libera el GIL. Entonces tú le pasas una cadena de 1 mega, o de 10 megas o de 50 megas, y tienes el GIL bloqueado un segundo entero. Y ningún otro proceso, ningún otro hilo va a avanzar. Durante un segundo tienes bloqueado el ordenador calculando el hash y no va a avanzar. En cambio, si usas el módulo OpenSSL, pasa una cosa curiosa. Si tú haces un hash de una cadena corta, no se libera el GIL, y si haces porque liberarlo y volver a cogerlo es una sobrecarga. Si es una cadena cortita, puedo permitirme esperar 20 microsegundos y no lo libero. Hago la operación. Pero si es una cadena larga, si es una cadena el corte está en 2 kilobytes, si es una cadena de más de 2 kilobytes, entonces sí liberas el GIL. ¿Okay? Liberas el GIL para permitir que otros... bueno, voy a improvisar. ¿Okay? Eso es el Python 2.7. Python 2.7 es el súper básico. Es igual que el 0.9.8. ¿Vale? Con matices como que es configurable cuántos opcodes, bla, bla, bla. Lo que mola es Python 3. ¿Vale? En el Python 3.2 se reimplementó todo el GIL. Entero. No queda nada del código original. Pero voy a hablar del Python 3.6. ¿Cómo funciona el Python 3.6? Primero, improvisando, esto, y me voy a turullar menos, ya veréis. Si no existe el GIL, no se hace nada con él, como pasaba antes. ¿Ok? Cuando se crea el primer hilo, se crea el GIL. Pero el GIL no se libera cada cierto número de instrucciones. Se libera cuando me lo pide alguien. Cuando alguien quiere acceso, entonces es cuando se libera. Básicamente el proceso es el siguiente. En ese bucle infinito que doy vueltas y vueltas y ejecuto instrucciones, meto la comprobación de que alguien me exija, no me pida, me exija, y es importante el matiz, me exija el GIL. ¿Okay? Si nadie me lo exige, aunque haya gente esperando, no me lo está exigiendo, continúo la ejecución normal. Y eso se hace en todos los opcodes, no se hace cada 100 opcodes, se hace en todos. Pero lo normal es que nadie te pida el GIL. Cuando otro hilo quiere el GIL y no lo tiene, lo solicita, de buenas maneras, de guays. Oye, por favor, cuando te vaya bien, el hilo principal, si durante un tiempo prudencial va a bloquearse porque va a hacer una llamada al sistema, por ejemplo, va a leer un fichero, va a mandar algo por la red. Rompiendo cosas soy el puto. Si el... Y esto ha saltado, hola. Si el hilo, yo no tengo tiempo. Si un hilo quiere el GIL, lo pide. Si el que lo tiene lo suelta, lo consigue. Pero si no lo suelta, al cabo de 5 milisegundos se lo exige. Y exigirlo es que se activa una variable global dentro de ese bucle infinito, que es lo único que se comprueba, que alguien lo esté exigiendo. ¿Vale? Eso tiene varios efectos, comparado con el Python 2.7. El Python 2.7 suelta y coge el GIL todo el puto rato. Bueno, todo el maldito rato. Incluyendo que no lo pida nadie. Y cuando has creado un hilo y luego lo destruyes, ya te ha aparecido ahí el GIL y lo estás cogiendo y dejando todo el rato, ¿vale? Aunque nadie lo quiera. En cambio, Python 2, a partir del 3.2, pero bueno, el 2.6, que es el que nos interesa ahora, aunque exista, pero yo todavía no he llegado al 3.7, estoy con el 3.6. Entonces, aunque ya exista el GIL, ni siquiera se suelta de forma especulativa, ¿no? Se mira si alguien lo quiere, si alguien lo exige. Entonces,
Si, por ejemplo, te han desaparecido los hilos, ya no hay hilos, o los hilos están bloqueados en el sistema operativo, no pasa nada, simplemente no tienes pérdida de rendimiento, ¿vale? Es una ventaja importante. Otra ventaja importante es que el tiempo que tú vas a tardar en conseguir el GIL está razonablemente acotado, que son los famosos 5 milisegundos, ¿vale? Ese número es configurable. También hay una llamada que es diferente, que explicaba por qué el nombre era incorrecto, bla, bla, pero en otra vida. Ya veréis las transparencias, que son inéditas. Efectos de todo esto. El GIL en 3.6, si no hay contención, no tiene impacto de rendimiento, que es algo que en 3.7 sí que pasa. El impacto es pequeño, pero lo tienes, ¿vale? Si hay contención, se te da la oportunidad de que acabe lo que estás haciendo, los 5 milisegundos. Yo, si voy a acabar rápido, prefiero no darte el GIL y luego continuar lo que estaba haciendo, termino lo que hago la llamada al sistema, voy a quedarme esperando por la red a que me llegue algo y entonces te doy el GIL, ¿ok? Eso es una ventaja muy gorda, pero hay inconvenientes. Por ejemplo, se sigue sin garantizar en qué orden se consigue el GIL. De hecho, hay un parámetro de compilación que hay que tocar el código fuente para modificarlo, que básicamente prohíbe, si lo activas, que por defecto está activado, prohíbe que si hay competencia, que el mismo hilo que tenía el GIL lo recupere, sin que se le haya colado alguien en medio, para que otros puedan progresar. Pero es muy fácil que si tienes 20 hilos, se estén alternando 2 hilos, se están pasando el hilo uno al otro, sobre todo cuando tienes varios cores, ¿ok? Es que la parte de tener varios cores es matadora, ¿no? Hay proyectos para mejorar este tema. Por ejemplo, una cosa que se quiere hacer es meter prioridades, es decir, que los hilos tengan prioridades, que no sea al azar, sino que dice, bueno, yo tengo hilos que son de entrada-salida, que van a soltar el GIL enseguida porque reciben un dato de red, le suman uno y lo mandan a otro lado, es un proxy, por ejemplo. Bueno, hay una parte que no voy a entrar, además nos hemos ido de tiempo, que era explicar un caso práctico, en el que este conocimiento de cómo funciona el GIL era muy importante. Y ponía código C, con colorines y cosas. Pero bueno, me pilláis fuera y continúo. ¿Qué más? ¿Preguntas? Nos hemos ido de tiempo 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí, porque en 3.7 sí hay si el GIL salta con una contención, que es la diferencia. No, en 3.7, bueno, en toda la familia 2, no hay un registro de que hay alguien demandando el GIL. Tú tienes el GIL, lo sueltas y lo coges. Es un mutex. Tú suelto el mutex y lo vuelvo a coger. No compruebo o no se mira en ningún lado si alguien lo ha solicitado. Esa información no existe. Entonces yo simplemente lo suelto y lo cojo. Puede ser que entre que lo suelte y lo cojo lo haya pillado alguien. Y entonces ya tiene el control. O puede ser que no. Ahora, por ejemplo, hay una señalización de que hay alguien esperando por el GIL o no, entonces no lo sueltes. Si el orden de adquisición del GIL estuviese garantizado de alguna forma particular, ¿se pediría o se podría utilizar para algo específico? ¿Para algo específico? Sí, o sea, se le podría dar una aplicación el saber el orden en el cual se va a adquirir el GIL, en qué orden van a adquirir. Te pongo un ejemplo en mi caso, casos reales, que los casos reales molan. Una aplicación de audio, de grabación de micros en una cadena de radio. Yo tengo un montón de hilos que leen diferentes micros, tengo otro hilo que alimenta el servidor de streaming de Icecast, tengo un compresor de AMP3, todo eso. Y en ese proceso, todos esos hilos están funcionando a la vez. Yo no tengo control sobre la prioridad de los hilos, yo quiero que el micro tenga prioridad. Me da igual que el streaming le metas un medio segundo de retraso, ¿vale? Pero el micro no puedo perder tramas. Yo quisiera poder tener prioridad. Y de hecho lo puedes tener a nivel del sistema operativo. Tú, al final los hilos están en el kernel y tú, a través del módulo OS, pues, no me acuerdo cuál, puedes definir que determinados hilos son más prioritarios que otros. Pero cuando tienes multicore, y esto es con una Raspberry con 4 cores, la verdad que el efecto es fastidiado. Entonces sería más interesante poder definir prioridades. No te oigo. Quería saber si sabía cómo está el estatus en el Bilectomy este. ¿En él? Bilectomy, el proyecto de Califasting para eliminar el GIL. A ver, otra entrada que tenía en la transparencia era los proyectos que ha habido para eliminar el GIL. Ha habido muchos, se ha querido hacer desde siempre, pero el problema es que está muy lejos de ser trivial.
Hay muchos ejemplos, ¿no? muchos experimentos. El problema fundamental es que casi todas las propuestas penalizan el caso de que solo tienes un hilo. Es decir, el caso normal de que yo lanzo un proceso Python y hago cosas. Y entonces eso pierdes un 3% de rendimiento, porque le metes un montón de comprobaciones para eliminar el GIL. Entonces, el caso mayoritario al final, que es que la gente escribe un script y que no usa hilos ni usa cosas complicadas, lo está penalizando, aunque sea una penalización muy pequeña. Y de hecho todos los casos se han tirado abajo porque penalizan el rendimiento en el caso cuando no hace falta tener el GIL, que ni siquiera existe. ¿Okay? Y entonces, no... Y además hay otra interrelación muy fastidiada entre el GIL y la recogida de basuras, que era otra transparencia. Yo no sé cuándo lo iba a dar esto. ¿No? Es que veo que el tiempo... Hay una interrelación muy fastidiada entre el GIL y la recogida de basuras. ¿Vale? Por ejemplo, la recogida de basuras en CPython se considera que es atómica. Y claro, si yo libero una estructura de árbol de 10 millones de nodos, se bloquea todo. ¿Vale? Y es parte por culpa del GIL, porque el GIL no se libera porque está haciendo la recogida de basuras. Hay muchos efectos fastidiados. Era otra transparencia. ¿Qué más? Otras implementaciones de Python no tienen este problema. Por ejemplo, PyPy no le ocurre, no tiene GIL. Jython, la versión de Java tampoco tiene GIL. De hecho, tienen que simularlo porque hay muchos programas que se basan en peculiaridades de cómo funciona el GIL en el CPython y tienen que simular un pseudo-GIL para que los programas no fallen, pero bueno, porque los programas usan cosas muy específicas de CPython. ¿Algún otro ejemplo? ¿O alguna otra pregunta? Y no sé, ya me echan o algo. Nada más. Bueno, hay un dicho, algún día os pondré la última transparencia que pone preguntas. Hay un dicho que me hizo muchísima gracia, que es algo así como que el GIL es el ébola de Python. Porque es muy chungo, es muy espectacular cuando falla y tal, pero probablemente palmes de cualquier otra cosa. Es decir, que en la práctica, el GIL en la práctica no suele ser un problema, en general, ¿vale? Hay casos patológicos, ¿no? Hay interacciones interesantes entre el GIL y NumPy, por ejemplo, que también son chulas, que también estaba por ahí escrito en algún sitio. Pero bueno, ha sido la charla como ha salido, ¿vale? Lo siento.